Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo Pues estás? encantado, encantado de estar aquí porque disfruto muchísimo estas sesiones de preguntas Sí, que tú preparas además con tanto esmero. Es un tiempo muy bueno, es un tiempo de estar en comunicación con la gente que nos sigue y que nos ve y la verdad es que estoy encantado. yo también, la verdad, y espero que la audiencia también lo esté, seguro que sí. Pues vamos allí, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una pregunta de JRA que nos dice, dada la existencia bíblica de la tradición de la enseñanza divina oral de Jesús, ¿solo la escritura es falsa en la iglesia primitiva? Y añade, si la enseñanza oral dejó de existir, ¿cuándo exactamente dejó de existir y por qué? Bueno, vamos a ver, yo aprecio una cierta confusión en la pregunta y comprendo la confusión, voy a intentar un poco disiparla. Primero, la enseñanza oral es una enseñanza que se da desde la aparición de Jesús, antes de la aparición de Jesús y que llega hasta el día de hoy. Cualquier persona que se dedica a enseñar la Biblia, por regla general, lo hace oralmente. A veces lo puede hacer por escrito, lo puede hacer como ahora mismo a través de una red social, pero esto sería una enseñanza oral. La enseñanza oral es algo que existe a lo largo de la historia. Ahora bien, una cosa es la enseñanza oral que tiene una larguísima tradición, no solamente en el pueblo de Israel, no solo en el pueblo cristiano, sino en todo tipo de enseñanzas y disciplinas. Platón tenía una enseñanza oral, Aristóteles enseñaba oralmente, Buda o Mahoma también lo hicieron. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuál es la fuente de revelación que aparece en la Biblia. Son dos cosas totalmente distintas. Y por supuesto la enseñanza oral nunca está a la altura de las escrituras. Pero es que además las escrituras aparecen como algo que es exclusivo como fuente de revelación. Jamás aparecen al lado de una enseñanza oral o cosa parecida. Voy a citar dos pasajes de la Biblia, en fin, podría citar muchos, pero voy a citar dos donde esto aparece de una manera muy clara. El primero se encuentra en la segunda carta a Timoteo, que es lo que yo he denominado en ocasiones el testamento vital del apóstol Pablo, porque Pablo se lo escribe a Timoteo, es la última carta que él va a escribir cuando está a días, quizá a horas, de que lo ejecute el tribunal del César, de que lo ejecuten las autoridades romanas. Y cuando le escribe en ese momento a Timoteo, le dice lo siguiente, desde el versículo 12, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, desde el versículo 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Primera cuestión, Timoteo, todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No el 50%, no el 10%, no el que tenga mala suerte, no el que carezca de fe, todos, todos. Porque esa persecución es verdad que en algún caso puede implicar la muerte, en algunos casos el exilio, en algunos casos la prisión, pero en muchos casos no pasa de ser del desprecio de la persona que dice, hombre, Luis, que parecía tan inteligente y se ha convertido en cristiano, y tienes que soportar las burlas de tus compañeros de clase. O Luisa, que parecía una chica tan brillante y mira, es cristiana, y de pronto se encuentra con que sus posibilidades de ascenso, de promoción en el trabajo, se frenan, etcétera, etcétera. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda cuestión, Timoteo. Además, no te engañes porque siempre va a haber gente que va a engañar. Y esa gente, en términos generales, va a ir de mal en peor. Primero, porque engañan. Y segundo, porque se autoengañan. Es decir, quizá en algún momento, al inicio de su carrera de embustes, los engañadores todavía sabían separar la verdad de la mentira, pero llega un momento en que la gente acaba creyéndose sus mentiras también. Y casi uno se imagina a Timoteo llegando a este punto de la carta y diciendo, bueno, ¿y qué hacemos entonces?
porque si efectivamente todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a padecer persecución, y además los engañadores van a ir de mal en peor y va a llegar un momento en que se engañan a sí mismos, ¿qué hacemos? Y Pablo dice a partir del versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué te tienes que persuadir? ¿En qué tienes que permanecer? ¿En la tradición de la Iglesia? No. ¿En el magisterio eclesial? No. ¿En alguien que es infalible por ahí? Vamos, ni lejanamente. Tú tienes que persuadirte, tienes que mantenerte firme en aquello que has aprendido desde la niñez y que es la Biblia. Y tienes que mantenerte en la Biblia porque la Biblia es la que te va a hacer sabio para poderte salvar a través de la fe en Cristo. La salvación es por la fe en Cristo, no por otra cosa. Y además, las Escrituras están inspiradas por Dios y por eso no solamente pueden darle a la persona la sabiduría suficiente para salvarse a través de la fe en Cristo, sino también el suficiente material para ser un hombre, para ser una mujer cabal. Y en este sentido, la idea es clara, no habla de una tradición, no habla de un magisterio eclesial, no habla de una forma de revelación oral al mismo tiempo, ni cosa parecida. Es las Escrituras. El segundo pasaje que me gustaría mencionar es un pasaje que yo suelo citar con frecuencia porque me parece que es un pasaje tremendamente luminoso a la hora de señalar cuál es la base que debemos tener para creer y cuál es precisamente la regla de fe y de conducta que debemos seguir. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, y al inicio del libro, Lucas, el autor de los Hechos, menciona cómo Pablo y Silas llegan a Tesalónica, empiezan a predicar el Evangelio. Esto provoca la ira de la comunidad judía de Tesalónica, que decide perseguirlos con la intención incluso de matar al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo y Silas tienen que huir de Tesalónica y van a Berea. Y dice así en Hechos 17, del 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué de esos judíos dice Lucas que eran más nobles que los de Tesalónica? Porque llegó Pablo y dijo, soy un apóstol. Entonces todos bajaron la cabeza y aceptaron la enseñanza de Pablo. Porque llegó Pablo y dijo, aquí traigo yo una enseñanza que garantiza mi maestro Gamaliel, el viejo del que he sido alumno. No. Porque llega y dice, bueno, a mí resulta que me ha comisionado el primer papa, que es Pedro. Jamás se le hubiera ocurrido a Pablo un disparate semejante. ¿Por qué eran más nobles esos judíos de Berea que los de Tesalónica? Pues lo dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Esos judíos eran más nobles no porque se tragaron lo que les dijo Pablo, no porque aceptaron una autoridad apostólica que desconocían, no porque hubiera por ahí una tradición oral pululante, sino porque escuchaban a Pablo y luego a continuación examinaban con detenimiento, con diligencia, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. La piedra de toque, el filtro que hay que seguir, la regla de fe y de conducta son las Escrituras. Y esta gente era más noble, hombre, no porque invitaran a comer a Pablo y a Silas, o porque
se creyeran todo lo que decían Pablo y Silas. Era más noble porque los escucharon y contrastaron lo que Pablo les decía con las Escrituras. Y por lo tanto, cuando vieron que se correspondía con las Escrituras, entonces creyeron. Y esto es bastante claro, hasta tal punto que la enseñanza oral, aunque persista hasta el día de hoy y se haya extendido en la historia del cristianismo casi 21 siglos, solo tiene validez en la medida en que cuando uno la contrasta con las Escrituras, ve que se corresponde con las Escrituras. Una persona puede ser un magnífico maestro, puede dominar el arte de la oratoria, puede tener una capacidad de expositiva brillante, pero su enseñanza no vale de nada, incluso puede ser veneno espiritual si no es una enseñanza que arranca de las Escrituras y que se conforma y que coincide con la de las Escrituras. Y en ese sentido, hombre, los ejemplos de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos teólogos que han contradicho el mensaje de las Escrituras, pero lo han hecho con brillantez y creándose una comitiva de seguidores, pues yo creo que son suficientes para darse cuenta de cómo la tesis que estoy sosteniendo es la que aparece en la misma Biblia. De manera que no hay que creer que hay por ahí un periodo en el cual la única enseñanza es oral y continua, porque no es cierto. Y porque la misma enseñanza de Jesús, con ser extraordinariamente original, es una enseñanza que arranca de las mismas Escrituras. Las referencias de Jesús a sí mismo son referencias que se basan en las profecías del Antiguo Testamento, y a Jesús se le puede reconocer como Mesías e Hijo de Dios precisamente porque cumple más de 300 profecías que aparecen en las Escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a la siguiente pregunta. La formula un tal Manuel Alejandro Rodríguez y dice: ¿por qué hay tantos libros en la Biblia? ¿No sería suficiente con leer y aplicar las enseñanzas de Jesús que salen en los 4 evangelios? ¿Qué aportan los demás libros que no aporten los evangelios? Bueno, vamos a ver, si la gente efectivamente llegara a vivir de acuerdo a las enseñanzas de los 4 evangelios, estaríamos más que sobrados, o sea, alcanzaríamos una altura espiritual extraordinaria, por ejemplo, si viviéramos plenamente de acuerdo al Sermón del Monte, que son solo 3 capítulos del Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. ¿Y por qué hay otros libros en la Biblia que van más allá de los 4 evangelios? Hombre, porque los propios evangelios se sostienen en todo el Antiguo Testamento. Es decir, en última instancia, se puede reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios sobre la base de esas profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, además, nos sirve como un ayo, como un pedagogo que nos lleva hasta Jesús. En ese sentido, es tremendamente interesante lo que menciona Pablo escribiendo a los Gálatas cuando hace referencia pues, a toda esa Torá, a todo ese Antiguo Testamento que durante siglos ha seguido el pueblo de Israel. Cuando dice en el capítulo 3 de Gálatas, y vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 19, cuando Pablo ya ha dicho que no estamos bajo la ley, que la salvación es por fe y no es por la ley, y en un momento determinado la pregunta obligada es ¿para qué es la ley? Y dice así, Gálatas capítulo 3 y versículos del 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que casi es lo que nos está preguntando esta persona que tan amablemente nos dirige esta cuestión. Y Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Pablo dice, bueno, ¿para qué la ley? ¿Para qué el Antiguo Testamento? Como nos preguntaba esta persona amablemente. Pues muy sencillo, porque la ley, el Antiguo Testamento, ha servido para lo mismo que servía el paidagogos, lo que aquí la Reina Valera traduce como el ayo. Es decir, un esclavo que había en las casas de cierto nivel económico en Roma, que llevaba al niño hasta las clases. Y mientras el niño era niño, pues efectivamente el paidagogos, que significa el que lleva al niño, iba con ese esclavo que lo llevaba hasta el maestro que lo enseñaba. Pues llega un momento en que el niño es mayor y ya no necesita al paidagogos, ya no necesita al ayo. Y lo mismo es lo que dice aquí Pablo. La ley es muy útil, porque la ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, ni por obras, ni por méritos, ni por ceremonias, ni por ritos. La ley nos muestra que Dios además exige responsabilidades a todos, sean judíos o gentiles. Y esa ley que nos lleva hasta esa situación nos lleva hasta Jesús. Podemos ver a través de ella cómo Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, anunciado cómo iba a venir e incluso en qué fecha iba a venir. Y además, y esto es tremendamente importante, esa ley, en última instancia, al mostrarnos que somos pecadores, nos indica el único camino de salvación que hay, que es Jesús. De manera que tiene una enorme utilidad para justificar las pretensiones de Jesús de ser el Mesías y el Hijo de Dios, y también para mostrarnos que necesitamos salvación, porque por nuestro propio mérito no podemos jamás salvarnos. Esto no solamente se aplica al Antiguo Testamento, además el Nuevo Testamento tiene, más allá de los 4 evangelios, otros libros que son enormemente útiles porque no dejan interrumpida la historia del cristianismo con la muerte y la resurrección de Jesús, sino que muestran la manera en que vivían esas primeras comunidades cristianas y la forma en que podemos obtener enseñanzas de carácter práctico sobre cómo funcionar como comunidades, como iglesias, como asambleas, como congregaciones. Y esto es enormemente importante porque Jesús solo utilizó la palabra iglesia en 2 ocasiones que aparecen recogidas en el Evangelio de Mateo. Enseña sobre la salvación, enseña sobre la conducta que tiene que seguir un creyente, pero no hay, ni mucho menos en la enseñanza de Jesús, un desarrollo amplio del funcionamiento de esas primeras congregaciones. Y esa es la función del resto del Nuevo Testamento, empezando por otra gran obra histórica, que es el libro de los Hechos, y llegando hasta el Apocalipsis. De manera que claro que el resto de la Escritura es útil y que los propios evangelios quedarían absolutamente suspendidos en el aire si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Gracias, César. Muy buena respuesta. A ver, la siguiente nos la manda Roberto y nos dice saludos desde Valladolid. Enviamos un abrazo muy fuerte a Valladolid. Dice, si el criterio para discernir es la fidelidad al Evangelio de la Gracia, ¿cómo se discierne cuando el desacuerdo gira precisamente sobre qué significa gracia? ¿Dónde está el límite entre legítima diversidad teológica y distorsión del Evangelio? Y en esa línea, ¿cómo evaluar cuando una iglesia o patriarcado vincula la gracia no solo a la salvación en Cristo, sino también a una misión histórica, cultural o incluso geopolítica concreta? ¿Puede esa identificación entre evangelio y proyecto civilizatorio alterar la naturaleza universal y gratuita de la gracia sin convertirla de hecho en otro mensaje? No sé si te he lanzado... No, está bien, está bien. ¿De acuerdo? No,
Vale. Está bien, me parece que además la pregunta es una pregunta oportuna y la definición de la gracia es algo que es gratuito. De hecho, la palabra gracia en español deriva de gratis. Esa es la realidad, es algo que es gratuito, es una palabra latina que tiene la misma raíz, gracia que gratis, es lo que se da gratuitamente. Por lo tanto, si se supone que la gracia se obtiene por obras, por sacramentos, por ceremonias, no es gracia. Alguno dirá, bueno, eso lo dice usted. No, eso lo dice la Biblia. Si alguien me acompaña, por ejemplo, a Romanos capítulo 4, Pablo expresa claramente cómo la gracia es algo que se recibe gratuitamente y si no se recibe gratuitamente, sin obras previas, efectivamente no es gracia. Y dice así en Romanos 4 y versículos del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí el argumento de Pablo es muy claro. Si alguien ha hecho algo y recibe por ello algo, ahí no hay gracia. Ahí lo que hay es el pago de una deuda. Si yo llamo a un electricista para que venga a mi casa y me arregle una parte del tendido eléctrico que se ha estropeado y después le pago por su trabajo como electricista, yo no le estoy dando dinero de gracia. Yo estoy pagando la deuda que tengo con el electricista, que es bastante evidente. Si efectivamente, por el hecho de lo que yo hago, de las obras, de las ceremonias, de los ritos, Dios me diera la salvación, eso no sería por gracia. Eso sería el pago de la deuda que Dios ha contraído conmigo, lo cual es un enorme disparate. La gracia implica que yo recibo algo que no merezco y de lo que no soy acreedor. Si en un momento determinado yo voy a una casa y de pronto una persona decide que me regala algo, sin ninguna razón para ello, no tiene una deuda conmigo, en absoluto es una persona que me deba dinero, etcétera, y me lo da por gracia, me lo da de manera gratuita. Eso es gracia. Y el Evangelio es gracia, porque como dice aquí, y Pablo lo menciona desde dos pasajes del Antiguo Testamento, Abraham, Génesis 15, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y eso fue gratuito, porque Abraham no había hecho nada. Creyó y recibió la gracia de ser justificado. Y para que esto quede claro, a continuación, Pablo menciona un salmo en el que se habla de cómo David canta a aquel cuyos pecados son perdonados, aquel cuyos pecados Dios pasa por alto, perdona. Y, como dice ahí, está hablando de aquel al que imputa una justicia sin obras. Dios no lo perdona porque tiene méritos, porque ha hecho buenas obras, porque sigue ceremonias, porque se somete a ritos. Lo perdona por gracia. De manera que ese elemento es absolutamente esencial. Cuando la salvación es por gracia, la enseñanza es de salvación por gracia a través de la fe, sin obras, efectivamente nos encontramos con el mensaje del Evangelio. Cuando esa idea de la gracia se ve adulterada, alterada, manipulada y ya la gracia es una forma de pago por una deuda por obras, no es gracia aunque se le dé ese nombre. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión,
Y entonces una confesión religiosa que dice que enseña que la salvación es por la gracia, pero luego esa gracia hay que complementarla para que opere la salvación, bueno, pues evidentemente esa confesión religiosa se ha desviado totalmente del mensaje del Evangelio, donde no se habla de que la salvación es por fe más obras, por fe más méritos, por fe más ritos, por fe más ceremonias, sino por fe sin obras, porque es por gracia. No es una deuda que Dios nos paga, es un regalo que Dios inmerecidamente nos hace. Una última cuestión. ¿Y qué pasa si esa confesión religiosa además ha vinculado a su enseñanza ya pervertida del Evangelio de Gracia que aparece en la Biblia un elemento de carácter político, histórico y cultural? Bueno, históricamente eso se ha producido, no cabe la menor duda, pero la base no es una base adecuada. Y en última instancia, cuando de pronto una confesión religiosa acaba convirtiéndose en un poder político, en el gran legitimador de un poder político, pues evidentemente está prostituyendo su llamado religioso. No será a lo mejor en el caso del Corán, que identifica la ordenación política con la ummá, con la comunidad de los creyentes, pero sí lo es en el caso del cristianismo, porque implica renunciar y lanzar por la borda el reino de Dios para sustituirlo por otro reino de carácter temporal. Y esto es algo que Jesús desmintió totalmente. Si me acompañan, por ejemplo, al Evangelio de Juan y a un episodio tremendamente trascendental, como es el proceso de Jesús ante Pilato. En Juan capítulo 18, Jesús, que ha sido ya condenado de la manera más vil por el Sanedrín judío, es enviado a Pilato para que Pilato acabe de rizar el rizo y lo condene a morir en la cruz. Y en ese momento, cuando aparece ante Pilato, en medio del diálogo, Pilato le dice lo siguiente. Juan 18 y versículos del 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y esta es una enseñanza de Jesús que de manera muy egoísta, muy interesada y no pocas veces muy criminal, se ha pasado por alto a lo largo de los siglos. Cuando Pilato le pregunta: ¿eres tu rey? Y Jesús le dice: bueno, pero esto lo has deducido tú o lo que sucede es que te lo ha dicho alguien. Ay, ¿qué me importa lo que seas? Tu nación, tu pueblo, los judíos, sus autoridades te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La respuesta de Jesús es clara: mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a establecer un reino como los de este mundo. Y para que lo veas claro, Pilato, mi reino es un reino que si fuera como los reinos de este mundo, mis seguidores habrían combatido, habrían echado mano de la espada, habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es así. Lamentablemente, a lo largo de la historia, y además confesiones que niegan ese evangelio de gracia, se han convertido en un reino donde aquellos que forman parte de sus súbditos espirituales han empuñado las armas para combatir, supuestamente para defender a Cristo, pero en realidad para mantener los privilegios, el dominio y la opresión de esa confesión religiosa. Y eso es absolutamente indigno del comportamiento de aquel que sigue a Jesús. Más bien habría que decir que en vez de seguir a Cristo, quien ha actuado así ha seguido al anticristo. Y esto me parece tremendamente importante. Que luego se haga referencia a las grandes construcciones religiosas, a las pinturas religiosas, al poder religioso,
al enmaredamiento de ese poder religioso con el poder político para justificarlo, es algo que yo puedo entender. Históricamente ha sido y lamentablemente sigue siendo así. Pero es algo que no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús y que incluso choca de manera frontal con la enseñanza de Jesús, porque si sus seguidores hubieran tenido esa visión y si su reino fuera como los reinos de este mundo, sus seguidores hubieran combatido para evitar que él cayera en manos de los judíos. Y Jesús fue el que le dijo a Pedro que no echara mano de la espada, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Wow. Es que me ha venido de repente la predicación que diste sobre este episodio, sobre este capítulo, que recomendamos a la gente que lo revisite, lo vea de nuevo. Si no lo ha visto, que lo vea por primera vez, porque fue bastante impresionante. Y te he visto responder muchas veces esta pregunta acerca de la gracia y las obras y creo que esta vez ha quedado muy, muy claro. Gracias. La siguiente pregunta tiene una introducción un poquito extensa. César, te pido paciencia, ¿de acuerdo? La vamos a leer. Y dice así, perdón, Miriam Díaz nos dice: todo debe ser aclarado a la luz de las Escrituras. No obstante, existe el don de discernimiento de espíritus que justamente fue regalado del Señor para quienes tienen escrita en su corazón la palabra de Dios. Este don está ligado especialmente al don de profecía. El don de profecía no implica necesariamente saber el porvenir, es un don amplísimo y que no se puede describir en palabras. Miriam dice que actualmente en las iglesias locales se ha producido un desorden tan grande que se llegan a hacer shows que ofenden al Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo dice que también existen iglesias locales que no dan lugar a los que recibieron los dones por miedo a que se les desbanden las congregaciones. Y entonces, ya sea por una cosa o por la otra, el enemigo de Dios se ha encargado de sacar de la iglesia a los hijos de Dios que el Señor destinó para el servicio de avisar. Nos pone a avisar como entre comillas. Su pregunta es: ¿cree usted que esto está ocurriendo? Y de ser así, ¿cree que la Iglesia corre más riesgos por no tener a estos, de nuevo, entre comillas, avisados dentro de sus filas, en el sentido de militar para Cristo y no para el mundo? Muchas gracias, sean bendecidos. Pues bendiciones, Miriam. Gracias por la pregunta. Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones ahí. Primero, la base, la regla única de fe y conducta de una iglesia es la Biblia. Y, en principio, los problemas, por regla general, se solucionan sobre la base de la Biblia. Y en ese sentido, en muchísimas ocasiones, basta escuchar a supuestos profetas, basta escuchar a supuestas revelaciones para darse cuenta de que eso es absolutamente falso porque choca con la Biblia. Si a mí una persona me dice que el arrebatamiento va a venir este otoño, yo sé que o es un estafador, o es un necio, o es un falso profeta. Y eso es mentira, punto final. Y es mentira porque la Biblia establece muy claramente en Hechos 1, del 6 al 8, que esas no son cuestiones de nuestra competencia y que esas cosas el Padre las tiene en su única potestad. Y si aparece un señor en el estado de Texas o en Escocia o en Escandinavia diciendo eso, insisto, o es un estafador, o es un necio, o es un falso profeta. Punto final. Y además se va a demostrar a no mucho tardar que es así, porque no se va a cumplir esa profecía. Y hay docenas de ejemplos al respecto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Efectivamente, en la Iglesia hay dones. Hay un don como el de discernimiento de espíritus. Quizá esa persona que supuestamente tiene una revelación espiritual, la revelación espiritual no es algo que, al menos en apariencia, choque con el contenido de la palabra de Dios. Pero eso no significa que la revelación sea correcta. Y ese don de discernimiento de espíritus permite ver si efectivamente la revelación procede de Dios o procede de la vanidad de esa persona o procede efectivamente de una raíz demoníaca. Ese don de discernimiento de espíritus no es lo mismo que el don de profecía.
aunque en ocasiones pueda venir vinculado, pero no es lo mismo, son dos dones distintos. Y en ese sentido, el don de profecía, como dice muy correctamente la persona que nos ha escrito, es algo que no necesariamente está unido a ver el futuro, que generalmente el falso profeta siempre ve mal y queda de manifiesto que es un falso profeta, sino que el don de profecía más bien es el hecho de ver el presente tal y como lo ve Dios, que en muchas ocasiones no se parece ni de lejos a cómo lo ven aquellos que se presentan a sí mismos como representantes de Dios en la tierra. Efectivamente, tanto el don de profecía como el don de discernimiento de espíritus tienen mucha utilidad dentro de una congregación, igual que el don de pastor, igual que el don de maestro o igual que el don de servicio. Todos los dones sirven para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es su iglesia y que solo tiene una cabeza, que es Cristo. Esto es evidente. Que en algunos casos se producen excesos, por ejemplo, de falsos maestros, de falsos profetas, etcétera, es verdad. Que hay gente a la que no se permite ejercer los dones dentro de la iglesia y que eso perjudica a esa congregación, a esa iglesia, indudablemente es así. Pero lamentablemente, en muchísimos casos, la tradición denominacional, el comportamiento de una confesión concreta, más que ayudar al desarrollo del cuerpo de Cristo, más que ayudar a que la gente conozca la palabra de Dios, más que acercar a la gente a la enseñanza de la palabra de Dios, por el contrario, la obstaculiza. Esto es muy triste. Pero yo creo que es una realidad que no se puede negar y en ocasiones eso puede significar la expulsión del profeta, pero hay veces en que es la expulsión simplemente de alguien que enseña la Biblia y que el hecho de enseñar pura, lisa y llanamente la Biblia, pues choca con tradiciones eclesiales, choca con costumbres adquiridas o choca con las manías que pueda tener una congregación concreta. Todo eso, al final, va en detrimento, va en perjuicio del funcionamiento de la Iglesia. Yo personalmente creo que la base absoluta y total de la enseñanza y de la conducta de una Iglesia tiene que descansar en la Biblia. Creo que al mismo tiempo una iglesia que sabe dar cabida a los dones que ha repartido el Espíritu Santo y al ejercicio de esos dones, como aparece en la Biblia, va a ser una iglesia muy enriquecida, mientras que una iglesia que, por ejemplo, concentra prácticamente todo en una sola persona o en un grupo muy reducido de personas, va a ser una iglesia empequeñecida y encanijada. Y creo que lo que uno tiene que hacer como persona y como congregación es apegarse, afianzarse e identificarse lo más posible con la Biblia. Y eso será una bendición para esa persona y para una congregación. Y en la medida en la que no sea así, bueno, pues lamentablemente lo sufrirá esa persona y lo sufrirá una congregación. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que la formularon en el vídeo de Juan, de la predicación de Juan 19. Y nos pregunta otra Mariam, si los hermanos de Jesús no creían en él, ¿son salvos? Bueno, evidentemente la gente que no cree en Jesús no es salva. Lo que pasa que los hermanos de Jesús experimentaron una evolución. Vamos a ver, primero no creían en él. Hay un testimonio muy claro en este sentido en Juan, y vamos a ir a Juan, capítulo 7, Juan 7, y versículos del 1 al 5. Y dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también los discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. De manera que, primera noticia, efectivamente los hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos de Jesús
eran conocidos por la gente de Nazaret, la gente que había vivido en la cercanía de Jesús y de su familia, y la Biblia incluso da los nombres de esos hermanos. Si vamos, por ejemplo, a Marcos, capítulo 6, y vemos en Marcos 6, versículos del 1 en adelante, dice así. Marcos 6, del 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En este dato, que tiene un paralelo, por ejemplo, en Mateo 13, 54 y 55, se nos habla de que además esos hermanos eran conocidos y se llamaban Jacobo o Santiago, José, Judas y Simón. Y además había hermanas cuyos nombres no nos ha conservado la Biblia, pero que en alguna fuente histórica se habla de las hermanas de Jesús que supuestamente se llamaban Susana y Salomé. Ese no es un dato seguro, como el dato de los evangelios, porque no pasa de ser una información extrabíblica, pero por lo menos sabemos que tenía dos hermanas. Se habla de hermanas en plural, de manera que esto es muy importante. ¿Por qué los hermanos eran importantes y era importante el hecho de que no creyeran? Porque el Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías tendría como hijos de su madre a gente que no creyera en él. Si vamos al Salmo 69, que es un salmo que escribe David, en ese Salmo 69 aparece dos profecías, una detrás de otra, que son muy importantes. Está hablando el Mesías y dice en el versículo 8 del Salmo 69, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Mi madre tendría más hijos. El dogma de la virginidad perpetua de María choca totalmente con la Biblia y además es un dogma tardío que aparece por primera vez en escritos heréticos. Pero el Salmo es muy claro. El Mesías podría decir que los hijos de su madre, no sus primos, como algunos pretenden interpretar la palabra hermano, no creían en él. Y además aparecen dos profecías más en el versículo siguiente. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El me consumió el celo de tu casa es una profecía que el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 17, considera cumplida en Jesús cuando llevó a cabo la limpieza del templo. Jesús lleva a cabo la limpieza del templo precisamente porque le consume el celo por la casa de su padre. Y por supuesto, como también aparece aquí, caen sobre él insultos, calumnias, denuestos de aquellos que no están dispuestos a recibir al Mesías. En estos dos versículos hay tres claras profecías. Primero, los hijos de la madre del Mesías no creerían en él. Segundo, el celo por el templo, por la casa de Dios, lo consumiría. Tercero, lo insultarían, lo vituperarían. ¿Qué pasa con los hermanos después? Bueno, los hermanos experimentaron una conversión. ¿Por qué? Pues porque al menos uno de ellos, Santiago o Jacobo, experimentó una visión de Jesús. Y esto cambió realmente las cosas. Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo, cuando empieza toda la sección dedicada a la resurrección,
dice en 1 Corintios 15 del 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, su hermano, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Por lo menos se apareció a su hermano Santiago, Jacob. Esto provocó la conversión de Santiago y muy posiblemente la de el resto de los hermanos de Jesús, de los hijos de María, de los hijos de mi madre, que según la profecía no iban a creer en él. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, porque también nos lo dice la Biblia y efectivamente nos señala cómo se dio la circunstancia de que los hermanos de Jesús ya formaban parte de la primera comunidad cristiana junto con María su madre. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, dice lo siguiente, Hechos 1 desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. De manera que no, si los hermanos no hubieran creído en Jesús, no hubieran sido salvos, pero sí sabemos que efectivamente esos hermanos se convirtieron después de la resurrección, muy posiblemente como consecuencia del testimonio de Santiago Jacobo, al que sí se le apareció Jesús. Y de hecho, dos de los hermanos de Jesús son autores de libros del Nuevo Testamento. Uno, Santiago, Jacobo, el autor de la carta de Santiago, el otro, Judas, el autor de la carta de Judas, que también era hermano de Jesús. Yo voy a recordarles a la audiencia que si no han visto la predicación de Juan, la última predicación, que vayan, está en el canal, también en el de Bellevue, porque es muy poderosa. Los comentarios realmente decían que les estremecía imaginar, ¿no?, la soledad de Jesús en esos momentos y realmente te parte el corazón, pero tenía que ser así para que se cumpliera la profecía. Efectivamente, si estáis viendo este episodio de hoy y no habéis visto la predicación, pues id corriendo a verla porque de verdad que os va a llegar al corazón y es muy esclarecedora. César, vamos a la última pregunta. Creo que es una pregunta de mucha edificación y nos pregunta Alberto Toloza si le podemos dar más información sobre los cursos de Teshuvah. Vamos a dejar el link también para que puedan acudir a él, pero explica un poquito tú, César. Bueno, Teshuvah Bible Study Center es una institución que tiene su sede en los Estados Unidos y que imparte títulos oficiales de ciencias bíblicas, de teología. Primero imparte lo que es el bachelor, el título de bachiller, que cubre todos los libros de la Biblia en 3 años y después tiene 2 años para obtener el máster en teología bíblica. Y en este sentido son cursos que desde el principio se diseñaron para que la gente pudiera acceder a todos los libros de la Biblia, pudiera tener una enseñanza
que fuera académica, que fuera rigurosa, que fuera seria, pero que sobre todo estuviera orientada a una finalidad práctica de edificación del estudiante y también de servicio y edificación de la congregación local. Y precisamente por eso, pues son cursos extraordinariamente económicos. Yo recuerdo que cuando compartí al inicio de los cursos, el coste de los cursos, todos los pastores a los que les comenté el costo se reían de mí y me decían que era muy barato, como si resulta que los cursos hubieran sido mejor si hubieran sido caros o si hubieran permitido lucrarse con ellos, que no es el caso. Las personas pueden apuntarse, por supuesto, a los cursos por separado, pueden hacer el curso que quieran del máster o del bachelor por su cuenta, en el orden que quieran, en el tiempo que quieran, pero eso sí, para tener cualquiera de las titulaciones, para tener el bachelor hay que cursar y examinarse de todas las asignaturas de bachelor, y para tener el máster hay que tener previamente ese bachelor. Y creo que para mucha gente, para centenares de alumnos ya, está siendo de una enorme bendición el poder acercarse a las Escrituras, el poderlo hacer de una manera directa en el caso del bachelor, y en el caso del máster, pues el poder acercarse a asignaturas como puede ser la historia del cristianismo, como puede ser asignaturas sobre las grandes sectas, como pueden ser asignaturas como la escatología, las doctrinas de la gracia, la ética cristiana, etcétera, etcétera. Muy bien, recordamos que va a aparecer el link, estará también en la descripción del vídeo. Pues hemos terminado este episodio. César, a mí me ha parecido interesantísimo. No sé a ti. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. O sea, reconozco que me parece que las preguntas son preguntas muy oportunas, Sí, son preguntas muy interesantes, son preguntas muy inteligentes incluso, y son preguntas que merece la pena responder, porque además son sumamente prácticas, es decir, no son de alguna manera esas preguntas en las que se pierde la gente preguntando a veces inconveniencias, sino que son preguntas verdaderamente de interés, muy, muy interesante, y es auténticamente un honor y un privilegio el poder ayudar desde la plataforma que es la Biblia a disipar dudas, a aclarar ideas y a mostrar la enseñanza de las Escrituras. Amén, así es. Muy bien, pues un abrazo, César. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga, Rosana, tanto a ti como a las personas que con tanto cariño y tanta paciencia han asistido a este episodio.